Los saduceos, hombres poderosos rebelados en su plan oscuro contra el Hijo Divino de Dios en el tercer año de Joacim, en la ciudad de Jerusalén, el bullicio reverberante del mercado resonaba por los adoquinados caminos del templo. Era un periodo de gran agitación bajo la opresión romana, y el pueblo buscaba ansiosamente un mensaje de esperanza. En este entorno tumultuoso, un maestro humilde llamado Jesús de Nazaret comenzaba a atraer multitudes que anhelaban escuchar sus enseñanzas. Su mensaje de amor y redención desafiaba la estricta interpretación de la ley que mantenían los saduceos, un grupo de hombres poderosos que controlaban el templo y gobernaban la vida religiosa y política de la ciudad. A medida que las multitudes se aglomeraban para ver a Jesús, un murmullante clamor de fe empezaba a eclipsar el poder y la influencia de los saduceos. Caifás, el sumo sacerdote, reunía a los miembros del Sanedrín en una sala oscura del templo, su rostro denotando preocupación. Si seguimos permitiendo que este hombre haga lo que le plazca, todos creerán en él, y perderemos nuestro lugar y nuestra nación, dijo Caifás con voz firme, mientras las sombras de las velas danzaban en las paredes, como los fantasmas de su creciente desesperación. Juan 11:48, RVR 60. El miedo a perder su control los consumía, mientras la noche se hacía más profunda, los murmullos fuera del templo resonaban como un eco de la fe del pueblo. Los líderes comenzaban a trazar un plan oscuro. Con intenciones engañosas, decidieron usar preguntas retóricas para atrapar a Jesús, intentando desacreditarlo ante las masas. «Es lícito pagar impuestos al César», se murmuran entre ellos, convencidos de que esta sería su última oportunidad para exhibirlo como traidor. Mateo 22, 15-22. Sin embargo, el poder de Jesús desafiaba su sabiduría. Cuando confrontado, él respondía con una divinidad que minoraba su astucia. Cada intento de atraparlo se convertía en un nuevo testimonio de su autoridad, que superaba la mera letra de la ley, iluminando la verdadera esencia de la palabra de Dios. Los hombres poderosos, atrapados en su orgullo, comenzaron a cuestionar no solo la figura de Jesús, sino también la integridad de su propia fe. La inquietud creciente fue acompañada por rumores de un reciente milagro, la resurrección de Lázaro, un evento que había encendido el fervor de la multitud hacia Jesús. Con cada milagro y enseñanza, el eco de un nuevo reino se hacía sentir, uno que podía desbordar la corrupta estructura de su control. Como un río subterráneo, la esperanza comenzó a fluir entre los corazones del pueblo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Luz y oscuridad se enfrentaban en cada paso que daban. Mientras los saduceos, atrapados en su desesperación, buscaban la manera de acabar con la influencia de Jesús, la inevitable cruz comenzaba a asomarse en el horizonte. El conflicto entre el miedo a perder el poder y la luz de la salvación se intensificaba, dejando en el aire una pregunta inquietante: ¿serían capaces de detener lo que ya había sido decretado por el cielo? Así, la historia se cerraba en un suspenso espiritual, resonando en los corazones del pueblo, mientras el plan divino de redención empezaba a desplegarse de maneras que ellos jamás podrían imaginar. Mientras los días se acercaban a la Pascua, la atmósfera en Jerusalén estaba cargada de anticipación y temor. Las multitudes se movían por las calles, llevando consigo la esperanza de un Mesías que liberara a su pueblo de la opresión romana. Este clamor ferviente no pasaba desapercibido para Caifás y los saduceos, quienes se debatían en un torbellino de preocupaciones. «El pueblo está perdiendo la fe en nosotros», murmuró uno de los miembros del Sanedrín, su voz temblando de ansiedad. «Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde». Con el corazón lleno de rabia y celos, Caifás convocó a su consejo. «Este Jesús, el que se dice que ha resucitado a Lázaro, es un peligro. Si no hacemos algo pronto, todo lo que hemos construido se desmoronará». Los rostros de sus aliados reflejaban desesperación. Sabían que la influencia de Jesús crecía,
y con ella, la posibilidad de que su propia autoridad fuera cuestionada. Juan 11, 47-50. En ese instante, un fariseo llamado Nicodemo, conocido por su cercanía con el consejo, alzó la voz. ¿Podría ser que este hombre sea un profeta? Tal vez nuestro enfoque deba ser diferente, en lugar de conspirar contra él. Sin embargo, su opinión fue recibida con frialdad. ¿Acaso quieres ser considerado un enemigo de la ley? Muestra que estás dispuesto a actuar con verdadera devoción, respondió otro fariseo, desestimando las palabras de Nicodemo. Mientras tanto, Jesús continuaba enseñando en los alrededores del templo. Sus palabras, llenas de esperanza y vida, como un manantial en el desierto, tocaban los corazones más duros. En verdad os digo, el que escucha mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Aquellos que escuchaban se veían transformados, y la llama de la esperanza ardía más intensamente. Cada milagro que realizaba, cada sanación, reforzaba la convicción de muchos que veían en él al Salvador esperado. La tensión entre la luz y la oscuridad ya no era solo un susurro, se convertía en un enfrentamiento inminente. Sabiendo que sus días estaban contados, los saduceos comenzaron a orquestar un plan más siniestro. Se convocaron espías entre la multitud, con instrucciones de buscar oportunidades para desacreditarlo. Un movimiento sutil en el que husmeaban entre las palabras de Jesús, tratando de encontrar una trampa que los liberara de su creciente amenaza. Los días pasaron y la presencia de Jesús se hacía aún más notable. En una ocasión, al entrar en Jerusalén montado sobre un asno, las multitudes lo aclamaron. Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor. Mateo 21:9. La voz del pueblo resonaba como un tambor que marcaba el compás de un nuevo amanecer, y el corazón de los saduceos se llenó de terror. Ya no podemos permitir esta humillación, afirmó Caifás, encontrando en su rabia un aliciente para actuar. Las sombras del futuro se cernían sobre la ciudad. En las noches oscuras, cuando todo parecía en calma, un susurro divino se hacía oír: nada sucederá fuera de mí, porque todo este plan es parte de mi propósito. Los ángeles observaban desde el cielo, esperando el momento en que se revelarían los misterios de la redención. La historia se acercaba a su clímax, un precipicio que daría un giro inesperado a la narrativa. Entonces, una noche, mientras las estrellas brillaban débilmente sobre Jerusalén, un nuevo plan tomaría forma. Una traición se estaba gestando entre las sombras, y los líderes religiosos se preparaban para actuar en su desesperación. ¿Qué harían cuando la verdad se revelara ante ellos de una manera que no podían anticipar? La obra de Dios se estaba labrando en cada rincón, y la soberanía del cielo se manifestaría de formas sorprendentes. La próxima semana revelaría un giro que cambiaría el curso de la historia para siempre. Las noches en Jerusalén se volvían más densas y los susurros de conspiración se colaban entre las piedras del templo. La opresión de los saduceos crecía, y Caifás, consumido por la ira y la preocupación, se encontraba una vez más ante su consejo. Las luces parpadeantes de las lámparas iluminaban los rostros ansiosos de los conspiradores, que aguardaban las instrucciones de su líder. Hemos permitido que la fama de Jesús crezca. Debemos actuar de inmediato, ordenó Caifás, su voz reverberando con una autoridad desesperada. El momento ha llegado para traicionar al que se dice el Hijo de Dios. Al escuchar estas palabras, los miembros del Sanedrín se miraron entre sí, comprendiendo que estaban al borde de un abismo ético y espiritual. ¿Y quién lo hará? ¿Quién se atreverá a acercarse a él sin ser descubierto?, preguntó un anciano con voz temblorosa, consciente del poder que poseía Jesús sobre el pueblo. Mientras el consejo se debate, en la penumbra, un hombre solitario avanzaba. Era Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, poseído por la inquietud y la codicia. ¿Por qué no ofrecéis una recompensa a quien esté dispuesto a entregarlo?, sugirió, su mirada atravesada por la ambición. Yo puedo hacer lo que necesitéis. El murmullo de los saduceos se intensificó, tocados por la oportunidad que había surgido. Ve, y trae a ese nazareno. Te daremos 30 piezas de plata, dijo Caifás, y un escalofrío recorrió el recinto mientras Judas aceptaba la oferta. Mientras tanto, el maestro continuaba su ministerio en silencio, impartiendo sabiduría en cada rincón del templo. Un día,
mientras enseñaba, se detuvo y miró a los fariseos y saduceos que intentaban acecharlo, y les dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque sois como tumbas blanqueadas, que por fuera a la verdad parecen hermosas, mas por dentro están llenas de huesos de muertos y de toda inmundicia». Mateo 23:27. Cada palabra calaba hondo. Aquellos que escuchaban sentían la convicción y la verdad en sus corazones, mientras otros, llenos de rencor, se removían incómodos. La noche se avecinaba y la luna brillaba intensamente, bañando Jerusalén en una luz plateada. En esta oscuridad, se llevaban a cabo secretos sagrados y profanos. La reunión de los saduceos se cerró en espera de la traición de Judas. Al día siguiente, llegó un momento crucial en el que el vendedor de verdades entró en la casa de los ancianos y se presentó: «Lo llevaré a donde queráis». La transacción se selló en la oscuridad, pero no sin que se escuchara el eco de lo que estaba por venir. «Así será entregado el Hijo del Hombre», resonó en el aire denso. Mientras tanto, el corazón de Jesús palpitaba en amor y compasión por aquellos que lo rechazaban. En una última cena, celebró con sus discípulos, revelando un misterio que aún no habían comprendido del todo. «Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí». Lucas 22:19. Su regalo de redención ya estaba en marcha, un plan que los ojos humanos no podían vislumbrar. De repente, el ambiente se tornó denso de divinidad y de desesperación. El futuro reflejaba una revelación a través de la traición, y el mismo Padre aguardaba el cumplimiento de su soberanía, tejiendo una historia que desataría la gloria a través del sufrimiento. Mientras el desánimo y la traición se cernían sobre Jerusalén, el cielo mismo se preparaba para un acto que dejaría una huella eterna. El misterio permanecía: ¿cómo podría de la oscuridad nacer la luz? Y así, el pueblo esperaría con ansias la llegada de un nuevo precipicio que no solo desataría corrupción y odio, sino también esperanza y redención. Las horas avanzaban con pesadez, y la sombra de la traición se extendía sobre el templo. Las voces del Sanedrín resonaban en la penumbra, marcadas por la inquietante certeza de que el tiempo se les agotaba. Judas, en su ansia de conseguir el oro que prometía la traición, se preparaba para el encuentro. La moneda de plata colgaba a su costado, un símbolo de la separación entre la lealtad y la avaricia. Mientras tanto, Jesús, con la mirada tranquila y serena, continuaba su misión en medio de la multitud que se agolpaba a su alrededor. En su andar, muchos buscaban alivio, mientras otros, impulsados por el odio y la envidia, susurraban entre ellos: «Este es el Rey de los judíos», murmuraban, alimentando el fuego de la animosidad en su corazón. Pero él, sabiendo lo que le esperaba, amaba a todos, incluso a sus verdugos. «Cuando llegue la hora de mi entrega, seré como un cordero llevado al matadero». Su voz, suave como el murmullo del viento, resonó en la mente de los suyos, despertando confusión. «No teman, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Las palabras de ánimo estaban impregnadas de una profunda revelación, invitando a sus discípulos a un entendimiento mayor del plan divino que se tejía en el trasfondo oscuro de la inminente traición. Al caer la noche, la atmósfera se tornó tensa en el jardín de Getsemaní. El aire, espeso con la fragancia de las flores nocturnas, no podía ocultar la ansiedad que envolvía a Jesús y a sus más cercanos. «Vigilen y oren, para que no entren en tentación», exhortó, entre lágrimas, mientras se disponía a enfrentar la carga inminente de la humanidad. Sin embargo, el sueño caía sobre los discípulos, incapaces de resistir el peso de la profecía que se materializaba ante ellos. En el horizonte, un brillo tenue se acercaba mientras Judas avanzaba con su grupo de soldados, las antorchas ardiendo en las manos de los que venían a arrestar al Maestro. «El que yo bese, ese es, prendedle», dijo Judas, sellando su destino con un gesto traicionero. Aquel beso, símbolo de amistad, ahora se tornaba en un acto de deslealtad. El cielo se oscureció por un momento, como si la creación misma temiera el acto vil que estaba por ocurrir. De repente, en el jardín, se rompió el silencio con la voz de Jesús: «Amigo, ¿a qué has venido?». Las preguntas reverberaron en el aire como un eco divino. La multitud se detuvo, sorprendida por la dignidad y amor que él irradiaba en medio del caos. Aun con el dolor y el sufrimiento que sabía que le aguardaban, su corazón rebosaba en compasión. «¿Es acaso un reo que debo abrazar, o un santo que he de ofrecerme?»,
reflexionó mientras eran lanzadas manos para apresarlo. En ese momento, Pedro drew out his sword, cortando la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. «Detente», exclamó Jesús, tocando la herida y sanando al hombre caído, mostrando que el verdadero poder se manifiesta en el amor y la misericordia. Con esto, se unieron los dos mundos, el del poder religioso que ansiaba control, y el del amor divino que se entregaba al sacrificio. El conflicto era inminente y cada corazón palpitaba en expectación. Así, la noche se profundizaba y con cada paso hacia su arresto, el destino de la humanidad se estaba reescribiendo. Las profecías se cumplían, y la oscuridad comenzaba a desvanecerse ante la luz que venía. «El tiempo ha llegado», susurró el viento entre los olivos mientras se inyectaba en el éter un nuevo misterio, una revelación aún mayor se acercaba, y si a través de esta traición, la salvación del mundo se cumpliera. En ese sentido, el velo de la historia se alzaba, dejando al pueblo preguntándose, ¿qué propósito divino puede haber en tal pesar? La promesa de redención aguardaba, ocultando en sí el poder del amor eterno que pronto sería revelado en el más oscuro de los días. La noche seguía su curso y el aire estaba impregnado de un silencio inquietante. Los fariseos y los sacerdotes del Sanedrín, en su refugio oscuro, debatían acaloradamente sobre el destino del hombre de Nazaret. La ira y el miedo a la pérdida de su influencia brotaban en sus corazones. ¿No comprenden?, exclamó uno de ellos, si no encontramos una manera de detenerlo, toda nuestra obra quedará en vano. Sus ojos, fijos en la mesa que los separaba, ardían con la determinación de quienes están dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger sus posiciones. Al otro lado del jardín, Jesús enfrentaba a la turba armada, rodeado de sus discípulos, quienes aunque aturdidos, no podían evitar el sentimiento de peligro inminente. «Deja que se cumpla la escritura», dijo el maestro con una voz resuelta, pues conocía el sacrificio que estaba a punto de iniciar. La voz de Jesús, serena y firme, rompió la tensión de la escena. «Mirad, la hora se aproxima», pronunció, mientras los soldados se acercaban, armados y decididos, llenos de la furia que solo el deseo de control puede encender. La multitud, compuesta de sacerdotes, escribas y soldados romanos, avanzó como un torrente oscuro, sin compasión, guiados por la traición que había sido vendida por un beso. Mientras los discípulos retrocedían, Pedro, encendido por la confusión y la lealtad, desenvainó su espada nuevamente, decidido a defender al maestro. «No permitan que lo toquen», gritó, su sincero clamor resonando en el alma del pueblo. Pero Jesús, en calma, lo detuvo con una suave pero firme advertencia: «El que toma la espada, a espada perecerá». Mateo 26:52. Las palabras de Jesús resonaban no solo como un consejo, sino como una declaración del orden divino que sobrepasaba la comprensión humana. Curando la oreja cortada, se revelaba el verdadero propósito del acto: amor en medio del rechazo, luz en medio de la oscuridad. Los que lo rodeaban comenzaron a temblar. Habían presenciado algo sobrecogedor. El poder que este hombre ejercía iba más allá de lo que podían imaginar. Mientras tanto, a la distancia, Judas se sentía desgarrado por la culpa y el remordimiento. La plata que había recibido se convirtió en un peso insoportable. «He pecado entregando sangre inocente», se lamentó. Huyó de la escena, inmerso en su tormento personal. La traición le había costado más que unas simples monedas, su corazón resonaba con el eco de la desesperación. La escena en el jardín, que alguna vez fue un lugar de oración, ahora era un campo de batalla espiritual. Jesús fue arrestado, encadenado como el más vil de los criminales, mientras sus discípulos huían, dispersándose como ovejas sin pastor. ¿Soy yo un ladrón que vienes a prender? Cada día estaba en el templo enseñando, clamó, su voz aún llena de amor y compasión. El Sanedrín, en medio de su triunfo temporal, se regocijaba, cerrando filas en un plan que ellos creían era suyo. Sin embargo, en el cielo, los ángeles miraban, y la palabra de Dios se acercaba a su cumplimiento. La sombra de la cruz avanzaba, y ningún ser humano podía entender el profundo misterio que transmitía. La redención del mundo se despliega en lo más oscuro. Aquella noche estaba marcada por las decisiones de hombres falibles, pero la salvación danzaba en el horizonte, oculta en los pliegues del tiempo. «No temáis», habían dicho las antiguas escrituras, «yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo». Mateo 28:20.
con cada latido, el relato se acercaba a su clímax, y emergía una nueva revelación. ¿Podría ser que este sacrificio, aunque doloroso, abriría el camino a la esperanza para todos? El misterio se profundizaba a medida que la mediación entre Dios y el hombre comenzaba a tomar forma, envuelto en un plan eterno que jamás podría ser comprendido plenamente. ¿Qué es el sacrificio en comparación con la gloria que ha de revelarse? La historia, cargada de pesares y triunfos, guiaba a la humanidad a un destino supremo que siempre estuvo en el corazón de Dios. La tormenta de emociones continuaba en el Sanedrín mientras los líderes se preparaban para afrontar el amanecer de una nueva realidad, una realidad que ellos, con su astucia humana, trataban de moldear a su antojo. ¿Qué harás con este hombre?, preguntaron entre sí, dejando que el clamor de la multitud se intensificara en el exterior. Se respingaban la preocupación y el miedo, temerosos de que su esfuerzo se desmoronara. Las palabras de Gamaliel resonaban en sus corazones: si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no podréis destruirlo. En el patio, los rostros de los soldados se mostraban impasibles, estaba en su naturaleza seguir órdenes, pero dentro sentían la inquietante tensión que provenía de la presencia de un hombre que, según los relatos, hacía que los ciegos vieran y los muertos resucitaran. Uno de los soldados murmuró: ¿quién es este que habla con tanta autoridad? Mientras sus ojos se volvían hacia Jesús, llevando grilletes que apenas podían contener al autor de la vida, y en el amanecer, cuando las sombras del jardín comenzaron a disiparse, la escena cambió. Jesús, llevado ante los principales sacerdotes, se yergue desafiante. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios?, le inquirió el sumo sacerdote, su voz temblorosa, atestiguando la angustia que lo ahogaba. Tú lo has dicho, respondió el Señor, lo que provocó un repentino silencio. La revelación resonó en el aire, como un eco sagrado que retumbaba en las entrañas del universo, desbalanceando la naturaleza misma de lo que creían. Los escribas y los fariseos se lanzaron mutuamente miradas de desprecio. Repentinamente, el juicio de muchos hombres descendía sobre un solo ser que era todo lo contrario a lo que ellos representaban. Las acusaciones brotaron de sus labios como veneno. Su deseo era silenciar la voz que había desafiado su autoridad. Él ha blasfemado, decían, y su ira se avivaba con cada palabra. Mientras tanto, lejos de la sala del juicio, los discípulos moraban en el miedo y la incertidumbre. Pedro, oprimido por un profundo desasosiego, comenzó a seguir a lo lejos, ensombrecido por la culpa de su propia traición verbal. ¿Estás con él, no eres tú uno de sus discípulos?, preguntó una sirvienta, y la voz de Pedro tembló, desnudando su miedo. No lo conozco, respondió, su voz distante y quebrantada. En la sala del Sanedrín, la reunión se tornaba caótica, los hombres de poder sentían una mezcla de triunfo y desesperación. Su victoria era temerosa, como un fuego apagado por un torrente, aún sin entender que estaban cumpliendo lo escrito por los profetas. No tenemos derecho a matar, decía uno, mientras su mirada traviesa buscaba el liderazgo. Pero la resolución del consejo se sellaba en el espíritu del sacrificio, uno que no se inscribiría solo en la historia, sino que marcaría la eternidad. La traición de Judas se completaba en las sombras, mientras la moneda chirriaba en su mano, un eco burlón de la vida que había perdido a cambio de un precio. Regresaré, susurró para sí mismo, una promesa que resonaba con el experimentado remordimiento. La culpa se abrazaba a su ser, y con cada paso, una oscuridad mayor se apoderaba de su alma. Mientras la multitud clamaba por la crucifixión, el sol comenzó a elevarse, un símbolo de lo que la luz haría en medio de la oscuridad. La decisión se cercenaba en aquel lugar de juicio, donde la esperanza se tornaba fragorosa, pero el cielo miraba con intensidad, preparándose para una revelación que el mundo aún no podía concebir. ¿Cuál era el verdadero sacrificio? ¿Podría el dolor ser el preludio necesario para la gloriosa redención? Y en ese instante, el destino del mundo pendía de un hilo, mientras se aseguraba el cumplimiento de un plan eterno. Un plan que se manifestaría en el sacrificio del justo, y en la agonía de un traidor que no sabía que su traición también era parte de la historia divina. ¿Sería posible que incluso en la traición, la voluntad de Dios se manifestara con un propósito mayor? Las preguntas danzaban en el aire, mientras la historia de la humanidad se tornaba irrevocablemente hacia la luz que brotaba de la cruz. La tensión en el Sanedrín alcanzaba un punto crítico,
como el murmullo de un mar tempestuoso que presagiaba la llegada de un gran huracán. En la penumbra de la sala, las sombras de los ancianos y líderes del pueblo parecían alargarse, atrapadas por el pálido brillo de la anticipación. ¿Qué haremos con este hombre?, preguntó nuevamente el sumo sacerdote, Caifás, su voz entrecortada por la emoción. No podemos dejar que su influencia crezca. Su enseñanza es peligrosa. Algunos en la multitud clamaban por la sangre del inocente, mientras otros, quizás tocados por una chispa de comprensión, se mantenían en silencio. Un joven entre ellos, un escriba llamado José de Arimatea, observaba con el corazón pesado y la mente inquieta. ¿Todavía había lugar para la redención? Cada palabra que salía de los labios de Jesús resonaba en su mente como un eco de verdad. Sin embargo, el miedo al rechazo y al derrocamiento de su posición le ataba las manos. ¡Oh, cielo! ¿Puede ser que las Escrituras se cumplan de tal manera? Murmuró para sí mismo, la mirada acusadora de sus compañeros se centró en Jesús, aun cuando él permanecía en calma, en pie frente a un tribunal que carecía de justicia. Él ha afirmado que puede destruir el templo de Dios y en 3 días construirlo de nuevo, gritó un fariseo, alentando el fervor de la multitud. En ese instante, las palabras de Zacarías dispararon en la mente de muchos, y herirán al pastor, y serán dispersadas las ovejas del rebaño. La profecía latía con fuerza, enfatizando que el desenlace de este juicio no solo era un acto humano, sino parte de un plan redentor más grande. Mientras los miembros del Sanedrín intercambiaban miradas decididas, una brisa helada recorrió el patio exterior, donde Pedro, sacudido por la culpa y el temor, trataba de ocultarse en la multitud. Su corazón latía con una mezcla de miedo y traición. Recordaba las palabras del Maestro: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. La agitación en su pecho se transformó en tormento al escuchar voces que lo señalaban de nuevo. Seguramente eres uno de ellos, dijo, y volvió a negar, su voz apenas un susurro y lleno de desconcierto. La asamblea finalmente tomó una decisión, y Caifás, alzando la voz, se dirigió a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero el Hijo de Dios guardó silencio, cumpliendo así las palabras de Isaías: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Este silencio cargado de significado fue más poderoso que cualquier discurso, un testimonio de la confianza en el plan divino, aún en la inminencia del dolor. De pronto, entre la multitud, Judas apareció, desesperado. He pecado entregando sangre inocente, gritó, lanzando las monedas de su traición al suelo. Los líderes, lejos de mostrar compasión, se miraron entre sí con desdén. ¿Qué nos importa? A ti es el asunto. Su rechazo resumaba un temor aún mayor, pues esperaban no solo continuar con su dominio, sino también evitar que la profecía de los tiempos se cumpliera a través de la intervención divina. Mientras las sombras se alargaban sobre Jerusalén, la escena era como un presagio de lo que estaba por venir. Los corazones de los hombres se endurecían más, y los ecos de la historia se preparaban para resonar en nuevos términos. ¿Cómo podría la rebelión de un traidor servir al propósito de Dios? Lo que se avecinaba era más que un episodio pasajero, era la culminación de un pacto eterno. Y cuando las palabras mágicas que sellaban la condena reverberaron en el aire, se alzó una pregunta que resonaría por los siglos: ¿y si el verdadero sacrificio que Dios anhela no es solo la vida del justo, sino la transformación del corazón del traidor? Las hojas de la historia iban girando, y con cada vuelta, la revelación del plan soberano de Dios se acercaba y se hacía más clara. La sombra de la cruz quedaba cada vez más definida en el horizonte del tiempo. Un sacrificio divino ofrecía la oportunidad de redención. Tanto para los que crucificaban como para aquellos que miraban con ojos de fe. La sala del Sanedrín se sumió en el murmullo de la condena, las palabras de Caifás perdurando como un eco ominoso: es preferible que un hombre muera por el pueblo que no toda la nación perezca. Tal afirmación, impresa en la mente de todos los presentes, resonaba con una insidiosa lógica entre los líderes, que veían en la muerte de Jesús la salvación de su propio poder. Sin embargo, en el corazón de Jerusalén, la angustia y la traición se entrelazaban en una danza macabra. Mientras tanto, dentro de su corazón, José de Arimatea luchaba contra la desesperación. Oh,
Redentor, ¿es posible que todo esto me lleve a un abismo sin esperanza? Se preguntó al recordar las palabras de Isaías. Todo lo que había aprendido de la Torá ahora brillaba con una luz reveladora. El eco de su fe comenzaba a despertar en medio del caos. Pero la sombra de la traición lo mantenía atado, como un árbol que, aunque intenta crecer, está atrapado en el barro del desespero. Al otro extremo de la habitación, los saduceos intercambiaban miradas entrelazadas de avaricia y miedo. Su interés no era meramente religioso, sino una salvaguardia de su influencia en el sistema político de Jerusalén. La resurrección es una fábula, se atrevería a declarar uno de ellos, arrogante. Librémonos de este pretendiente, y con él se disipará la chispa que amenaza con encender al pueblo en rebelión. Con cada palabra, atrapaban a sus seguidores en una red de intrigas y oscuridad. Afuera, la noche oscura brotaba como un manto de inquietud. Pedro continuaba luchando en su propio tormento, sus ojos llenos de lágrimas al recordar el rostro compasivo de su maestro. Me he dejado llevar por el miedo en lugar de la fe, murmura Pedro a su corazón, sintiendo cada negación como un puñal. En su mente resonaban las advertencias de su Señor, y en su pecho ardía un fuego de culpabilidad. Los gritos de la multitud aumentaban en fervor, mientras clamaban pidiendo la ejecución de Jesús. Caifás, viendo que el furor aumentaba, se dirigió una vez más a su juicio. ¿A qué viene este temor y esta agitación? ¿Acaso no tienen otro rey que César? Así, la presión crecía, y dentro de su manipulación, creían haber sellado su brujería. Mientras tanto, la sombra de un gran plan divino se tejía, y desde su lugar de silencio, Jesús contemplaba el cuadro de traición. No había resentimiento en su mirada, cada olvido, cada desdén, cada grito disfrazado de justicia, eran piezas de un rompecabezas que Dios había diseñado desde el mismo inicio de la creación. En su corazón, su sacrificio sería el puente hacia la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida, resonaría en sus pensamientos, aunque aún debiera soportar el abandono. De repente, un silencio sobrecogedor llenó la sala, como si el mismo cielo suspendiera su aliento. En ese momento, el gran volumen de la historia clamaba a la siguiente revelación. Un antiguo eco de profecía, más allá de la condena, comenzaba a brotar en las mentes de aquellos que lo recordaban. Él fue herido por nuestras transgresiones, y molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Sanedrín seguía su camino hacia la oscuridad, pero en el corazón de aquel tribunal inicuo, se tejía la esperanza de una nueva realidad. El sacrificio del justo estaba destinado a transformar no solo el luto de Pedro, ni la traición de Judas, sino a aquellos que incluso habían sellado su condena. Oh, qué misterio suculento en el plan soberano de Dios, pues en cada grano de dolor se hallaba la semilla de la redención, se decía en susurros. Y así, mientras la traición se cocía en un caldero de avaricia, el corazón de Dios latía más fuerte que nunca, preparándose para un desenlace que marcaría eternamente el destino de la humanidad. ¿Qué más revelaría este plan divino que, oculto en las sombras, abría la puerta a la luz prometida? El camino hacia la cruz estaba marcado, pero el eco de la redención aguardaba su glorioso amanecer. Mientras la luna se alzaba sobre Jerusalén, sus rayos atravesaban las callejuelas repletas de murmullos y rumores. La tensión en la ciudad era palpable, los corazones palpitaban con la adrenalina del inminente juicio, y un aire de anticipación sobrevolaba cada rincón. Caifás y los saduceos sabían que estaban en una encrucijada y, sin embargo, su ambición oscurecía toda razón. ¿Acaso no comprenden lo que está en juego? Se interrumpió uno de los saduceos de mayor renombre, un hombre de lentes que, como una serpiente, se movía en las sombras. Este Jesús no es solo un blasfemo, es una amenaza a nuestra existencia. Si permitimos que viva, perderemos todo lo que hemos construido. Su voz era un veneno en el aire, amplificando la ansia de poder en sus corazones. Al otro lado del templo, Pedro buscaba refugio en la soledad, donde cada eco de los gritos de la multitud era un recordatorio de su cobardía. He fallado, sollozaba entre dientes, deseando tener el coraje que le había mostrado su maestro. En su interior, la lucha entre la culpa y la esperanza se desataba como una tormenta en el mar. La promesa del perdón, que una vez le fue confiada, parecía ahora un eco distante. Mientras tanto, José de Arimatea observaba desde la lejanía, el brillo del secreto que lo atormentaba.
Si Él es realmente el Hijo de Dios, ¿qué haré contra esta injusticia que se cierne en el aire? Reflexionaba, sintiendo la presión de su posición como miembro del Sanedrín. La necesidad de tesoros en la fe crecía en su interior, el miedo de ser denunciado lo mantenía anclado a su silencio. En el Sanedrín, se estaban trazando líneas, y el ambiente se tornaba cada vez más irrespirable. Es nuestro deber actuar, o nuestra influencia se extinguirá, añadió Caifás, levantando su voz en un intento de sellar la decisión. Las sombras danzaban con fervor a su alrededor, como si los ángeles caídos estuvieran susurrando cosas al oído de cada conspirador presente. El destino de Jesús se cloquía en aquel cuarto oscuro, donde la voz del odio se hacía eco de una profunda y perversa estrategia. La noche avanzaba y el sonido de las cadenas resonaba en las profundidades del juicio. Entonces el silencio volvió a descender, un silencio que era interrumpido únicamente por el crujir de la madera de las sillas del consejo. Cada mirada que se cruzaba era una promesa, un pacto sellado de antagonismo contra la luz divina. Pero en un rincón del templo, un rayo más brillante que todos los tesoros del mundo comenzaba a despuntar, el verdadero sacrificio estaba por llegar. Desde el centro de todo, Jesús permanecía sereno, contemplando la injusticia y la oscuridad que se habían reunido en torno a él como abejas a la miel. Ya no había lugar para el miedo ni para la desesperación, una certeza divina comenzaba a engullir el rostro de aquellos hombres. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra, pensó, recordando la profecía que decía que el Mesías tenía que ser el Cordero sacrificado. Al final del Sanedrín, impotentes ante la opresión del deseo humano, los saduceos sabían que su hora estaba contada. La luz de la verdad comenzaba a filtrarse a través de la malevolencia en la que se hallaban enredados, y una pregunta giraba sobre la sala: ¿qué propósito glorioso estás tramando, Señor Dios, en este oscuro momento? Los caminos del hombre se estaban cerrando, pero el plan del Altísimo se abría ante sus ojos, como una cortina que se despeja en el amanecer. Había llegado el momento para la promesa de Dios resonó en la mente de cada parte involucrada, mientras la sombra del sacrificio se cernía sobre la tierra. Cada piedra, cada corazón, cada palabra, eran partes de un rompecabezas que avanzarían hacia una redención indescriptible. ¿Qué fuerza divina descendería para revelarse en el cumplimiento de la salvación prometida? Mientras el sol comenzaba a alzarse en el horizonte, la noche de traición y conspiración aún se aferraba a los corazones de los hombres presentes en el Sanedrín. Los rostros de los miembros del consejo estaban marcados por la tensión, y sombras de duda comenzaban a filtrarse entre ellos. La autoridad del sumo sacerdote, Caifás, casi palpable, se sostenía sobre el miedo y la necesidad de mantener el control de la nación. Este Jesús debe ser eliminado, o perderemos nuestro lugar y nuestra autoridad ante Roma, reiteraba, mientras los demás asentían, envueltos en una niebla de avaricia y temor. Juan 11:48. En un rincón del patio del templo, Pedro se debatía entre sentimientos de devoción y desesperanza. Su mente y su corazón eran un campo de batalla, luchando contra la memoria de su valentía perdida. Recordaba las afirmaciones de Jesús, y una tristeza profunda lo envolvía: como me he dejado llevar por el pánico, su espíritu clamaba. Pero en el fondo, un destello de esperanza emergía, la chispa de la redención que latía con fuerza ante la perspectiva de un perdón que tan solo él podía anhelar. Lucas 22, 61-62. Mientras tanto, José de Arimatea, atrapado entre su papel en el consejo y una creciente convicción en el corazón, se sentía desgarrado. ¿Qué valor tiene mi posición si la justicia es ignorada y la verdad es crucificada?, pensó, sintiéndose cada vez más pesado por la carga de su silencio. Su mente estaba llena de las palabras de Isaías: Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Isaías 53, 5. La verdad comenzaba a florecer en su interior, iluminando el camino hacia la acción, aunque el camino lo aterrorizaba. Los murmullos en el Sanedrín se transformaron en un clamor unificado a medida que se logró consenso sobre la condena de Jesús. Es hora de llevar este asunto a Poncio Pilato, decidió Caifás, alzando la vista hacia aquellos que lo rodeaban, buscando validación en sus rostros apagados por la ambición. Es necesario sellar su destino antes que el pueblo lo siga y lo declare rey, murmuraban con fervor. La confirmación de su plan oscuro comenzó a tomar forma, pero nunca comprendieron que sus mismos actos estaban siendo guiados por un propósito divino más grande que ellos. Hechos 4,
27-28. Cuando finalmente llevó a Jesús ante Pilato, el sol brillaba con fuerza sobre Jerusalén, casi burlándose del horror que se llevaba a cabo. ¿Eres el rey de los judíos?, cuestionó Pilato. Los ojos de Jesús, llenos de compasión, no respondieron con defensas ni argumentos, sino con la serenidad de quien sabe que cada palabra y cada acción están bajo el control del Altísimo. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús, con su voz suave resonando en el corazón de aquellos presentes, desafiando la lógica del poder terrenal. Juan 18:36, la multitud afuera, compuesta por seguidores y detractores de Jesús, clamaba por su condena. Crucifícale. Crucifícale, resonaban sus voces, alimentadas por el miedo y una confusión orquestada por las mismas autoridades que buscaban el silencio de la verdad. Ante esta presión abrumadora, Pilato sentía que el tiempo se agotaba. Yo no hallo en él ningún crimen, declaró, buscando evitar la culpa por la sangre inocente, pero las palabras de los líderes religiosos eran como flechas que atravesaban su debilidad. Si lo dejas ir, no eres amigo del César, resonó en su mente, una advertencia espantosa que lo llevó a condenar lo que no había hecho nada más que obrar el bien. Juan 19:12. La venta del destino de Jesús se selló con la indiferencia del poder romano y los celos de los líderes religiosos. Los ecos de sus decisiones reverberaban en la eternidad, y con cada paso hacia la cruz, se acercaban a la realización del antiguo pacto, un sacrificio que cambiaría el curso de la humanidad. Y mientras llevaban a Jesús hacia el Gólgota, la oscuridad del pecado se cernía sobre todos, pero una luz de esperanza brillaba con cada latido del corazón de Dios, a medida que el camino se llenaba de gritos y burlas. Un nuevo giro surgió en la presencia de un hombre del pasado, un renegado llamado Barrabás. La multitud debía elegir, la historia se hallaba en una encrucijada y, a través de ella, el testenimiento de un futuro que jamás habrían podido imaginar. La pregunta que se insinuaba en el aire resonaba aún más poderosa: ¿qué haré, entonces, con Jesús, que es llamado el Cristo? Mateo 27:22. El destino estaba atado a la decisión del pueblo, y los hilos del plan soberano de Dios continuaban tejiendo su intrincada historia de redención. La cruz asomaba en el horizonte, y el sacrificio del justo era inminente. ¿Cómo podría la culpa ser transformada en esperanza?, se preguntaban algunos, mientras que otros, aferrándose a la ira, olvidaban la luz que siempre había estado a su alcance. Y en dicha penumbra, un frío manto de desesperación se extendía, dejando a todos con una pregunta apremiante: ¿podría ser que de este sacrificio brotaran ríos de salvación que jamás habían sido soñados? Con cada latido, el drama divino estaba en perfecto movimiento, abriéndose paso hacia un desenlace que cambiaría el destino de la humanidad para siempre.